en Marianela, un lugar cerca de Nápoles, en el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces. Alfonso es el primogénito del matrimonio constituido por don José de Ligorio y Ana Cavalieri. Ser el primogénito en esa época deparaba mucha tarea de aprendizaje. Esto lo llevó a ser su padre. Tal es así que de muy joven, Alfonso comienza a recibir a los maestros y profesores, los mejores del lugar, para formarlo intelectualmente. Aprendió varios idiomas, entre ellos el español, francés, griego, latín. También inició estudios en geometría, literatura, matemática, geografía, música. Él componía la letra y también la música y tocaba ese instrumento que se ve ahí, que se llamaba cimbol, que es como un órgano. También aprendió gramática, arquitectura, pintura. Siempre pintaba él los temas de un Cristo doliente. Animado todo eso por su padre. Todo lo que era religión, todo lo recibía de su madre, porque su madre era una persona muy católica, de mucha oración, y amaba a la Santísima Virgen María. Alfonso era muy capaz. Tanto es así que a los 12 años rinde un riguroso examen para entrar a la facultad y lo aprueba con un mejor promedio. A los 26 años, Alfonso se recibe de Derecho Civil y Canónico y empieza a ejercer Derecho Civil. Era muy capaz y todos los juicios que él agarraba para resolverlo, los resolvía, porque él lo hacía con justicia y con verdad. Hasta cuando él cumplió 26 años, defendió un juicio que fue renombrado en el reino. Era un litigio de tierras. Por supuesto, todo medido y todo armado para ganarlo, porque él iba con toda la verdad. Pero ¿qué pasó acá? Los jueces se vendieron, transformaron todo eso y lo pierde. Él esto lo lleva a una gran desilusión, impotencia, se enoja y se va de los tribunales diciendo: mundo, te conozco, adiós tribunales. Alfonso se retira y se va a su casa. Allí está como un mes encerrado en su habitación. Sus padres lo trataban de convencer y que vuelva otra vez a ejercer las leyes. Hasta que un día, el 28 de agosto de 1723, Alfonso tiene una gran discusión con su padre. Se va de la casa Alfonso al Hospital de los Incurables. Esta era una tarea que habitualmente Alfonso lo hacía con un grupo de amigos. En ese hospital había gente que tenía enfermedades incurables, abandonados y desahuciados. Él iba y los cuidaba. En un momento que estaba con uno de estos enfermos, él siente en su interior como una voz que le dice: deja todo y sígueme. Y Alfonso dice: aquí estoy, Señor. Y se va. Luego se acerca a la iglesia de la Redención de los Cautivos
y deja en los pies de la Virgen la espada de caballero y dice: adiós mundo, para ti Señor, mi vida. Y así decide hacerse sacerdote y ingresa al noviciado, al oratorio. Este día Alfonso lo tiene en su mente como fue el día de su conversión. También vimos que Alfonso deja su bienestar y comodidad de la casa y entra al seminario de Nápoles. Su padre nuevamente trata de impedirlo, pero como lo ve Alfonso tan decidido a ser sacerdote, se va. Alfonso a los 30 años recibe los votos de sacerdote. Los primeros momentos de sacerdocio de Alfonso fueron en los suburbios de Nápoles, con la gente más apartada y los jóvenes, llamados también lazarones. Los reúne de noche o al atardecer, porque a esa hora él dejaba de trabajar, de sus trabajos. Eran gente que vendía en la calle, ilustradores de bota, vendedores. Entonces a esa hora los podía reunir. ¿Y dónde los reunía? En plazas o lugares así abiertos. Eran todos invitados y libremente de ir. Allí Alfonso los catequizaba y también los confesaba. A estos lugares Alfonso los llamó las capillas del atardecer. Otro tema visto el año pasado fue la espiritualidad desde abajo, que alcanzamos y nos encontramos con Dios desde el fracaso, la desilusión y el pecado. Encontrar a Dios supone haberse encontrado previamente a uno mismo, reconociendo nuestras miserias y fragilidades. Allí en el fracaso es donde Dios puede tocarnos para hacernos sentir que todo es obra de su gracia. Él nos ofrece su amor generoso y gratuito. La oración brota de la profundidad de nuestra miseria, camino a la humildad. Nos permite descubrir que la nada humana es sostenida por Dios e impregnada de su amor. Alfonso nos invita a un trato familiar con Dios, hablarle completamente con confianza, mostrarle tal cual somos y escuchar lo que Él nos quiere decir. También el año pasado pudimos reconocernos en un cambio de época. Vivimos en un tiempo de crisis que nos afecta todo ámbito de la vida humana. Reconocemos un cambio de época en una característica de nuestros tiempos de inseguridad. Inseguridad económica y financiera, inseguridad social, inseguridad sanitaria, inseguridad cultural, inseguridad ambiental, inseguridad ética, etc. Esta inseguridad no debe ser vista como algo meramente negativo, sino como un desafío a una
profunda creatividad humana, espiritual, ética y política. La solidaridad como estructura ética. Vivimos en un mundo herido por el pecado, la violencia, la justicia, la degradación del medio ambiente y más profundamente hoy por el miedo. Y son los pobres los que más sienten esto. Somos llamados a ser testigos del Redentor, con testimonios concretos y solidarios. Esta solidaridad solo es posible gracias a la solidaridad de Dios con nosotros, que nos transforma y nos envía juntos a la misión, a este mundo herido. Nos envía a salir al encuentro de los más pobres y predicar el Evangelio, siempre con alegría y esperanza. Mensaje del capítulo 25 a la congregación del Santísimo Redentor. Testigos del Redentor solidario para la misión de un mundo herido. Construir el reino de Dios desde la solidaridad. No tenemos derecho a proclamar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios si no tocamos sus heridas. Atento a las heridas del mundo. Una congregación en salida. Misioneros de la alegría y de la misericordia, como cuerpo misionero en una misión compartida. Los laicos son gigantes dormidos, dijo Juan Pablo II, llamados a ser el corazón de la Iglesia en el mundo y el corazón del mundo en la Iglesia. Por eso los redentoristas eligen la persona de Cristo como centro de su vida y esfuerzan intensificar el día a día la comunión con Él. En este primer bloque se llama Búsqueda y discernimiento. Este año conoceremos un poco más acerca de la vida y el carisma redentorista de San Alfonso, comenzando por Scala. Alfonso trabajó incansablemente durante la misión en Nápoles, al punto de enfermarse de los pulmones. Eran frágiles. Tenía que descansar y recuperarse. Sus amigos sacerdotes de la capilla convencen a Alfonso para ir al campo, a una casa que tenían de descanso, para allí recuperarse. Esa casa quedaba en Amalfi. Allí fue Alfonso, desembarcó en el Golfo de Salerno y estando en el lugar, llegó Monseñor Bologna. Cuando todavía ellos estaban reunidos, llegó el vicario Criscóbulo y le comenta a Alfonso, le sugiere, digamos, que vaya a la capilla Santa María del Monte, que era un poco más retirado del lugar. Allí en esa capilla también había una casa donde él podía descansar. Alfonso siente esa necesidad de esa gente y va al lugar con sus amigos sacerdotes Giovanni y Manzano. Llegan al lugar
y comienzan a evangelizar, a predicar la palabra, a confesar. Fue una constante misión el tiempo que Alfonso estuvo en ese lugar. Luego, Alfonso se reúne nuevamente con Monseñor Boloña, quien le dice que tenía que ir a predicar a la catedral, porque las monjas querían que Alfonso les predique. Y durante el verano de 1730, Alfonso va a Nápoles con sus amigos Giovanni y Manzani. Regresa a Escala, porque tenía que rezar una novena y hacer un ejercicio con las monjas. Estando allí en Escala, vino el espíritu de Alfonso una nueva idea de un nuevo instituto como urgencia de la Iglesia, tal vez como un deber personal hacia él, y descubre en él un nuevo ser. Solo tiene oídos, ojos, lengua, para los habitantes del lugar apartado. Decidirá entregar su vida para ayudarlos. Y resuena en el corazón de Alfonso: Dios me ha enviado a anunciar buena a los pobres. Y sin perder un minuto, los pobres no tienen tiempo de espera. No. Silencio. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Vivi y voy a continuar con el tema de Estelita. Estela nos ha comentado acá acerca de la primera conversión de Alfonso, del primer llamado, y también en la memoria que hizo de lo que transitamos el año pasado, y también nos comienza a comentar de lo que es la segunda conversión de San Alfonso, porque él ya siente ese llamado, como dice, cuando predica a las monjas en Escala, de ir a anunciar la buena noticia aún a otros más abandonados que los pobres de Nápoles, que son los campesinos. Pero acá hay algo interesante, porque acá aparece una persona que no siempre es muy reconocida, no es conocida por los redentoristas, María Celeste Crostarrosa. ¿La conocen? Veo caras acá, a ver, alguien que levante la mano, estoy viendo la pantalla. María Celeste Crostarrosa. Ay, no vale lo del equipo. Bueno, justamente estábamos preparando el tema y cómo Dios nos habla, ¿no? Dios nos habla siempre. Porque ayer escuchaba cuando nos compartían el Evangelio y el audio, compartíamos el Evangelio, el audio, hablaba justamente cómo Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, acompañado de los 12 apóstoles y de las mujeres. Me imagino que todos acá han escuchado el audio redentorista, ¿verdad? Así que realmente me resonaba mucho, porque, no sé, para mí ha sido como providencial escucharlo, porque también saber y reconocerse, más como mujer, de que cuando Jesús nos transforma la vida, como la transformaba a tantas mujeres, uno decide seguirlo sin medida, tratando de compartir, porque uno encuentra en él el gozo y la felicidad del anuncio. No lo quiere guardar para uno, lo quiere compartir, ¿sí? Y bueno, María Celeste Crostarrosa fue una mujer así, que se encontró con Jesús, lo siguió
y con él construye el reino, lo lleva con ella y lo construye el reino. Entonces yo los invito también que esta alegría también de descubrir cómo la mujer, el rol de la mujer en la iglesia desde el principio, ¿no? Está en el Evangelio, que Jesús iba acompañado con mujeres anunciando el reino, es muy importante y es muy valioso, es muy valioso. Entonces yo les voy a ir contando de María Celeste Crostarrosa, voy a empezar a compartir pantalla y espero que también se dejen cautivar como yo y reconocer cómo se cruzaron los caminos con San Alfonso en este plan de Dios de regalarnos este carisma que heredamos y que compartimos. A ver, voy a compartir. Me avisan si se ve. ¿Se ve? Se ve bien, a ver. Se ve el PowerPoint. Podés poner la presentación así vemos sí, en pantalla completa. Presentación positiva. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, acá está la imagen de Sor María Celeste Crostarrosa, que, como les decía, de acá es importante reconocer el rol de la mujer, fue una de las mujeres más grandes de la iglesia de Nápoles y de la espiritualidad cristiana en el siglo XVIII. Celeste fue una mujer incomprendida, fue perseguida y calumniada aún por su gente más cercana. Al hablar de María Celeste Crostarrosa, hay que comenzar diciendo que es una gran desconocida, no solo para el pueblo cristiano en general, sino que también ha sido bastante ignorada, como sucede con otra fundadora dentro de la propia familia redentorista, durante más de 2 siglos. Resulta paradójico que esta mujer haya permanecido en el anonimato durante tanto tiempo, ya que fue fundadora de la Orden del Santísimo Redentor, de las Madres Redentoristas en el año 1731, e inspiradora de la Congregación del Santísimo Redentor de los Misioneros Redentoristas, fundada por San Alfonso en el año 1732. También inspiró a la fundación de la Congregación del Santísimo Sacramento, que fue fundada en el año 1733 por el padre Vicente Manarini. O sea que dar a conocer su biografía y su trayectoria religiosa es de gran importancia. ¿Sí? Ella vivió en la misma época de San Alfonso, María de Ligorio y de San Gerardo. Nació en Italia, en el reino de Nápoles, el 31 de octubre de 1696, y su nombre era, de nacimiento era Julia Marcela Santa Crostarrosa. Su familia formaba parte de la acomodada sociedad napolitana y sus padres le transmitieron los valores de la fe cristiana católica. O sea, como podemos ver hasta aquí, hay muchas similitudes con la vida de Alfonso. O sea, vivieron en la misma época, pertenecían a la misma clase social y sus familias compartían la fe católica. Durante su adolescencia, María Celeste empieza a madurar en el deseo de imitar la vida de Jesús y poco a poco va intuyendo que su camino no es de una imitación externa de su vida, sino que consiste en dejar vivir a Cristo en ella. Cuando María Celeste tenía 22 años, en el año 1718, ingresa en un Carmelo, en la ciudad de Marigliano, junto con su hermana Úrsula. Y 6 meses después toman el hábito, inician el noviciado, y este convento es una fundación joven, y Julia pide que se ponga fin a tanta relajación, porque al igual que San Alfonso, ella rechazaba la actitud pasiva y mediocre del clero que no hacía nada pastoralmente. Como decía San Alfonso, era parasitismo puro. Bueno, estando ahí en noviembre de 1719, ella realiza su profesión religiosa y adopta el nombre de Cándida. Y a los 6 meses ya era maestra de novicia. Entre ellas estaba su hermana menor, Juana. Y bueno, acá ella descubre su deseo de ayudar al prójimo. Y va tomando de su comunión de conciencia, de su comunión bautismal con Cristo. Siempre destacó Julia, o María Celeste, que sería después, que el punto de partida es el bautismo,
ya que allí comienza la vida nueva en Cristo. Julia, ya estando acá en el Carmelo, dirá que la imitación de Cristo no pasa por poner las pisadas sobre la del Maestro, sino que se trata de una transformación del ser, gracias a la cual Jesús pone su vida en la nuestra. También dirá que cada uno debe ser para el Verbo encarnado una acrecentada humanidad en la que Él mismo anhela vivir. O sea, nosotros debemos ser esa persona en que Jesús anhele vivir. ¿Qué quiere decir? Que quien quiere imitar a Cristo debe transformar su interior para que Jesús ponga su vida en la nuestra. De ese modo ser retratos vivos de Cristo con vida propia. Y ya Celeste lo pensaba, que no, este ser retrato vivo del Redentor no era algo a lo que estábamos llamados de forma individual, sino comunitariamente. Veía el seguimiento, como Alfonso, en comunidad. En el año 1722 van los píos operarios a evangelizar, eran catequistas rurales, y a la pequeña ciudad Mariliana, donde estaba el Carmelo, y va acompañando el padre Falcoya. Él va a dictar los ejercicios espirituales. Julia, que se llamaba Candia en ese tiempo, no le simpatizaba mucho esto, porque ella ya tenía su director espiritual. Pero bueno, habla con el padre Falcoya y le confía lo que Dios le decía en la oración, porque ella sentía que Dios le hablaba en la oración. Y Falcoya le dice, bueno, que continúe con su director espiritual, pero que le escriba para ver hasta dónde Dios quería llegar con esto que ella decía que él le hablaba. En el año 1723, el poder de la duquesa del lugar, que no los quería los religiosos, las monjas, las somete a las monjas a tribulaciones y les secuestra los bienes y las priva de los padres espirituales. Entonces, con ese motivo, el obispo les dice que busquen otros monasterios. Los padres Crosta Rosa tienen que recoger a sus hijas en octubre de ese año, o sea, las sacan del Carmelo porque, bueno, ya no funcionaba. Pasan 3 meses de que los padres Crosta Rosa las retiran, y Falcoya vuelve a escribir a los Crosta Rosa y les dice que quiere a sus 3 hijas en el monasterio de Escala, junto a las hermanas de la Visitación, a las visitandinas. Y Julia, a pesar de no estar convencida de ir a Escala por el carácter fuerte de Falcoya, pero alegando que era el único director espiritual, se dirige hacia allí y la acompaña su hermana Úrsula. En enero de 1724 ya están en Escala y a principios de febrero toman los hábitos. Julia será desde entonces y para siempre Sor María Celeste Crosta Rosa. Durante su primer año de noviciado, Celeste crece en su amor a Dios desde la comunión diaria y se siente profundamente transformada a una vida nueva. En abril de 1725, luego de comulgar, siente que Dios le quiere dar un nuevo instituto que sirviera al mundo como memoria de cuánto Él había hecho por el hombre, de su amor misericordioso y de la redención abundante de Cristo. Y también le dio a conocer lo que debía contener la regla del instituto, cuya norma será el Evangelio y el fin el seguimiento de la vida del Redentor. Durante días ella no dio a conocer estas revelaciones porque si bien sabía que era de Dios, no podía entender que habiendo otras personas mucho mejor que ella, Dios le pidiera algo así. Pero bueno, finalmente habla con el confesor del monasterio y con su maestra de novicia, quienes le dicen, bueno, que escriba las reglas. En ese tiempo pasa el padre Filangieri, que era el superior de los píos operarios, y entonces su maestra de novicia le pide a Celeste que le cuente todo, lo de la revelación, lo de las reglas, bueno. Falcoya, el director espiritual, se entera y se pone furioso, diciéndole a Celeste que está loca, que es una orgullosa y que sus revelaciones son solo sueños. Le pide que queme las reglas, que no comulgue más y que no hable más de esas tonterías. Pero después de idas y vueltas,
Dicen que sí, que es obra de Dios. Falcoya y Filangieri van a Scala, de nuevo, después. Y Filangieri era el principal opositor a la fundación del nuevo instituto y decide dar vuelta a la página, a pesar de que habían dicho que sí era obra de Dios, y le pide a Falcoya que también se olvide del tema. Pero secretamente Falcoya habla y pide expresamente a la maestra novicia que lo tenga al tanto de todo lo que ocurra con Celeste. Pasa el tiempo, fallece el padre Filangieri, en el monasterio asume una nueva superiora y Falcoya asume como obispo de Castellammare. Entonces ya no puede seguir siendo el director espiritual del monasterio. Y escribe a la monja y le dice que para los ejercicios irá a Alfonso de Ligorio, que como les contó Estelita, había ido estaba en Scala por la cuestión de la salud, de su salud para recuperarse, bueno, que él iba a ir a dar los ejercicios espirituales en el monasterio. Y por fin llega Alfonso. Es en el año 1730. Antes de comenzar los ejercicios, habla con cada una de las religiosas. Celeste le confía toda su vida, lo mismo que las otras monjas. También él cree que la revelación es obra de Dios. Está profundamente convencido de la visión teológica y mística de María Celeste. Reconoce en esa inspiración la intervención divina y reuniendo a la comunidad les dice que deben disponerse a recibir esta gracia de Dios. Alfonso le dio el apoyo eclesiástico que María Celeste necesitaba ante el obispo de Scala, que era el monseñor Guerriero, para poder iniciar una nueva orden contemplativa. Entonces queda una fuerte amistad entre Celeste y Alfonso. Y luego del retiro, Alfonso regresa a Nápoles. Es en Pentecostés que se da paso al nuevo instituto. Fue decisiva la intervención de San Alfonso para apoyando la nueva María Celeste. Falcoya sube a Scala y el 13 de mayo de 1731 nace el nuevo instituto, que es la Orden del Santísimo Salvador, que luego se llamará del Santísimo Redentor, que es de las Madres Redentoristas. Esto es en el año 1731. Pero Alfonso a todo esto prefiere mantenerse al margen y no entrometerse entre Falcoya y Monseñor Guerriero, porque había surgido la controversia por ver quién corregía las nuevas reglas del instituto. Porque Monseñor Falcoya pretendía hacer grandes modificaciones en las reglas y en su aplicación, intentando que María Celeste las presentara como procedentes del Señor. Y ella, fiel a su conciencia, se oponía, no a que se hicieran los cambios, sino a afirmar que así las había recibido del Señor. En el centro de la espiritualidad de Falcoya también estaba la imitación de Cristo, pero a diferencia de Crostarosa, él tenía una dimensión ascética, o sea, para él el individuo y no la comunidad es quien debe tender a la perfección. O sea, acá está el principal motivo de los contrastes con Crostarosa y con San Alfonso, porque ellos sentían el llamado al seguimiento en comunidad. Bueno, además de fundadora de la Orden del Santísimo Redentor, fue llamativa, o sea, de la Orden Femenina Redentorista, es llamativa la gran relación y estima que tuvo Celeste hacia los laicos. Resulta sorprendente que en el siglo XVIII una mujer, y además monja de clausura, diera acompañamiento espiritual a los laicos. Para María Celeste, la meta no es llegar a ser santa mediante la huida del mundo y el cumplimiento de los votos religiosos, como se pensaba en aquel tiempo, o sea, en forma individual, sino todo lo contrario. El fin es hacer presente en el mundo el amor que el Padre nos tiene en Cristo y llegar a vivir el Evangelio con radicalidad. Y afirmaba, escuchen esto lo pueden vivir también los laicos. Cualquier persona, si se dispone a recibir lo que Dios quiere obrar en ella. Celeste también fue escritora y sus escritos la tornan en maestra de espiritualidad y están atravesados por esto de ser viva memoria, es decir, ser un vivo recuerdo del Redentor por la acción y la docilidad al Espíritu Santo que nos transforma. Bueno, es más o menos el camino que vamos haciendo también en este curso, cuyo lema es Memorias
vivas del Redentor. Ahí en la diapositiva se la ve a María Celeste, el cuerpo de María Celeste, que finalmente fue beatificada, miren el año, después de todo, en el año 2016, por el Papa Francisco fue beatificada. Bueno, como ya les había contado Estelita, y también les fui anticipando yo, el camino de Celeste y Alfonso se habían cruzado en Escala cuando él fue a dar ese retiro. Y también, como les había contado recién, Alfonso después del retiro se va a Nápoles. Pero él volvió, después de su primera visita a Escala, vuelve varias veces a la región. En uno de esos regresos, en septiembre de 1731, luego de la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, Alfonso vuelve a Escala para predicar la novena del Santo Cristo, y allí se encuentra con el obispo y las monjas, pero no se queda, ya que había hecho voto de no perder ni un minuto en el anuncio, en la misión. Bueno, en este tiempo donde Celeste le habla de las revelaciones acerca de la fundación del Instituto Masculino, y que lo vea a él, a Alfonso, como primer superior de la congregación masculina para que anunciara el evangelio a la población rural pobre en el reino de Nápoles. Alfonso se siente interiormente dividido, porque en una parte ve los dichos de la hermana Crosta Rosa una confirmación de sus propios anhelos. Sin embargo, le dice que toma su sueño por manifestaciones divinas y que su imaginación lo ofusca. Entonces ella le responde que tal vez sea ofuscada o loca, pero es Dios quien quiere el instituto y que él lo emprenda. Entonces Alfonso regresa a la capital y con sus amigos Mazzini y Manarini, y cada uno se dirige a sus directores espirituales. El padre Pagano es el director espiritual de Alfonso, y cuando él le cuenta esta situación, el padre Pagano le pide que corte con Escala y que se dedique a sus ministerios habituales. Entonces Alfonso obedece y vuelve a las misiones. Comienza en él un proceso muy difícil en la vida de Alfonso, de consulta con muchas personas, con directores espirituales, con obispos, con la misma Celeste Crosta Rosa. Era un tiempo de lágrimas y de duda, de si esta percepción, esto que se suscitaba en él, era realmente voluntad de Dios y no solo un capricho. Pero mientras tanto, él sigue predicando y se encuentra con muchas personas en los suburbios de Nápoles, pero no son los abandonados que conoce allá en el campo. Alfonso se da cuenta de que Dios le pedía un paso más. Los pobres de Nápoles, con los que él compartía, tenían cierta atención de parte de la iglesia. Había muchos sacerdotes en Nápoles, pero los campesinos, los pobres más abandonados, no recibían ninguna atención de la comunidad eclesial. Para Alfonso, los campesinos constituyen el mundo de los subdesarrollados económicos, culturales y religiosos. Es el mundo de los abandonados, y abandonados por ser pobres. Luego de 3 meses de andar misionando y meses de discernimiento también, Alfonso se encuentra nuevamente con el padre Pagano, quien le dice que el planteo que le hiciera antes es obra de Dios, y le recomienda que hable con otros sabios sacerdotes quienes coinciden. Dios quiere la fundación, la iglesia la necesita, y Alfonso debe dedicarse a ella sin perder más tiempo. La novedad de Alfonso y del Evangelio no es un capricho, sino una apertura a lo que Dios va moviendo en el corazón desde la realidad de la gente. Está presente en él el discernimiento, la búsqueda, la pregunta sobre lo que es mejor, más pleno, allá donde él también es feliz, en encontrarse con Jesús y en anunciar a Jesús a los más pobres. Así, la regla de Alfonso era reflexionar largamente, consultar mucho, orar más todavía, después decidir y no demorar más. Para él, acá en esta segunda conversión, él siente que muere entonces una vida que habría podido ser y nace otra vida que será. Ella era marzo de 1732, Alfonso con 35 años, elige ir a donde Dios lo invita a vivir. Deja Nápoles y en ella su juventud, sus primeros años de madurez.
cambia de mundo. Nápoles se niega a perderlo. Algunos dicen que perdió la cabeza, otros que es un fanático. Alfonso calla y no dice nada frente a la burla, porque había quienes le decían que había caído víctima de las ideas de una monja ilusa. Bueno, hasta aquí les compartí. Ahora va a seguir Ale, así que espero que hayan seguido esta parte de este momento de Alfonso cuando se cruza con María Celeste Costa Rosa y la influencia que tuvo para su segunda conversión, que ya estaba en él ese deseo de seguir y finalmente se decide. Bueno, gracias Vivi. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy me toca la parte de hacer histórica del voto del fundador y la parte cuando Alfonso se queda solo. Así como Viviana nos venía recordando que solo Alfonso sabe su compromiso de seguir a Jesús tomado el día de su conversión, allá cuando él era joven, en la opción por los más pobres. También nos compartió que fue Celeste Costa Rosa quien lo impulsó a quedarse con los solos y más necesitados evangélicamente, con los pobres del campo. También notó Alfonso que, pero esa decisión que debía tomar de quedarse y de fundar la congregación, le exigía dejar Nápoles, su ciudad, la ciudad donde él había crecido, donde él había trabajado, dejar sus capillas del atardecer, empezar de cero en un nuevo lugar. Significaba arrancar raíces muy profundas que él tenía en Nápoles. Fueron momentos muy duros para Alfonso. Pero a pesar de su oración, continua oración, de la fuerza de la gracia y de los pasos dados hacia el encuentro con el más pobre, Alfonso se resiste. Le cuesta un poco dar ese paso. Porque muchos lo tomaban a burla, diciendo que él se fiaba de una revelación de una monja loca, que él también era un loco por hacerle caso, y rezaba mucho, y decide recurrir a dos personas que los tenía como consejeros espirituales, que son el padre Pagano y el padre Fiorilio, para que lo ayuden a clarificar su situación religiosa y discernir su búsqueda. Y recién cuando ellos le dicen y le garantizan que lo que le pide Celeste es obra de Dios, él se decide dar ese paso a fundar la congregación. Y así que es un 2 de noviembre, a la hora de la siesta, cuando todos están descansando, Alfonso decide tomar el paso de actuar y abandona Nápoles para irse a Escala a fundar la congregación. Y lo hace de una manera muy particular, lo hace montado en un burro. Muestra un desplazamiento total de San Alfonso, porque recordemos que Alfonso era un noble, y los nobles montan a caballo, nunca montan un animal de los pobres. Notamos acá que Alfonso se siente identificado con los más pobres. Y lo hace acompañado de dos amigos suyos, César Sportelli, un abogado, y Juan Mazzini, un sacerdote. Y en Escala lo esperan Monseñor Falcoya, que ya era obispo, Vicente Manarini, Juan Bautista Donato, Silvestro Tosque y Pedro Romano, otro sacerdote. Y vivirán en el convento de las monjas, en una hospedería, un lugar de 4 habitaciones, una de ellas destinada al oratorio. Aquí, como pueden ver en la placa, dice San Alfonso María de Liboro. En esta casa, el 9 de noviembre de 1732, fundó la Congregación del Santísimo Redentor. Es un 4 de noviembre cuando comienzan los misioneros, los ejercicios espirituales para darle vida a la congregación. Y ese día César Sportelli, el amigo de Alfonso, debe volver a Nápoles por su profesión de abogado a tener unos asuntos. Tal es así que en la mañana del 9 de noviembre de 1732, luego de un
Te Deum de acción de gracias, todos reunidos en el humilde oratorio alrededor del altar presidido por Falcoya, nace la congregación de los Padres del Santísimo Salvador. Un dato de esa fundación es que participa un laico con ansia de ser sacerdote, que es Silvestro Tosque. A la semana de la fundación, Juan Mazzini debe volver a Nápoles a pedido de su director espiritual, porque le dice que espere 3 años a ver qué resulta de esa locura de la nueva congregación, que tome su tiempo para discernir, para pensar. También a la semana de la fundación llega el momento de redactar las reglas de la congregación. Algunos, el grupo comienza un poco a dividirse, algunos dicen que deben seguir las reglas de Celeste, otros de Monseñor Falcoyas con algunos anexos de San Alfonso. Hay otros que quieren imponer las reglas de sus congregaciones, porque también recordemos que había algunos sacerdotes que venían de distintas congregaciones, algunas desarmadas, otras de los pies operarios que traía Monseñor Falcoya. Y en ese momento Alfonso permanece calmo y paciente, solo contando con el tiempo y con Dios. Tratar de que el grupo no se desarme, no estalle en peleas, y esperar la luz divina, que Dios calme todo. Esa semana fue de mucha prueba para todos, pero en medio de todos esos problemas nada desvía la mirada de Alfonso y su corazón por los más pobres y necesitados del campo. En esa semana Alfonso parte a Nápoles por unos asuntos personales, y al mismo tiempo llega a Nápoles un joven entusiasta y se hospeda en la casa de su amigo Sportelli. Este joven le cuenta a Sportelli que había tenido un sueño en el que él se veía al pie de una montaña y veía un grupo de sacerdotes subiendo esa montaña. Él quería seguirlos, pero a cada paso se resbalaba, se caía, y en cada intento se volvía a caer. En eso un sacerdote lo ve, se compadece, se da vuelta, vuelve hasta donde estaba él, le toma la mano y lo ayuda a subir. Sportelli lo escucha atentamente y le dice que al día siguiente lo acompaña a ver a su amigo Alfonso. Cuando se encuentran con Alfonso, este joven lo reconoce como el sacerdote que le dio la mano para ayudarlo a subir a la montaña en su sueño, y Sportelli le dice que es el famoso sacerdote Liguori, que acaba de fundar una congregación. Este joven decide dejarlo todo y entrar al instituto, y decidido a ser santo al lado de Alfonso. Este joven entusiasta se llama Vito Curcio, quien es el primer hermano de la congregación. Una anécdota que cuenta el historiador dice que cuando Alfonso llega con Vito Curcio a Escala, a la hospedería, el padre Donato, quien en principio era el superior de la congregación, le pide a Vito Curcio que sirva el almuerzo, y Vito Curcio, como era medio noble también, nunca fue sirviente, se enoja con el padre Donato y piensa para su interior: si supiera quién le está dando una orden de servir, merecería que le dé un golpe. En ese instante Alfonso se para a servirle el almuerzo a sus hermanos, y Vito Curcio recibe como un golpe interiormente y dice: Vito, si él, que es el superior, el fundador, le sirve a su hermano, vos también podés servir. Y ahí es donde el Vito Curcio hace su impronta de estar siempre al servicio de los demás, vivir para servir. Y es así que Alfonso seguía en Nápoles y recibe una carta de Celeste y otra de Monseñor Falcoya, ya con la congregación a punto de dividirse, todos peleados, pero esas dos situaciones no alcanzan a animar el corazón de Alfonso. Se siente muy desanimado, porque presiente que las cosas se están presentando mal. La comunidad de Escala se está perturbando. La idea de que Monseñor Falcoya deje la congregación está en el aire.
algunos lo piden. Y entonces, lejos de Escala, un 28 de noviembre de 1732, Alfonso pronuncia lo que se llama el voto del fundador, que dice así: he hecho voto de no abandonar el instituto, a no ser que Monseñor Falcoya o quien le suceda como mi director me lo ordene. Ay, pero este instituto apenas concebido no habrá de ser tal cosa, o sea, se esperan muchas cosas grandes de la congregación. Ante la llamada del Evangelio y el diálogo con sus directores, Alfonso ha madurado una idea precisa de él, y es por la congregación, porque él hace su voto, no por las reglas celestes o de Falcoya o de la quien sea. Y añade a ese voto lo siguiente: este voto no me liga en cuanto a las reglas, el fijarlo o cambiarlas. Queda mi libre decisión, como igualmente el interpretarlas o añadir otras cláusulas. Además, renuevo el voto de no poner en duda la vocación por la que estoy comprometido. Alfonso sabe que está comprometido con su vocación de sacerdote, con su vocación de misionero hacia los más necesitados. Y este voto es histórico y con un peso bastante imponderable. Es un voto que esclarece la persona de Alfonso, su conciencia profunda de fundador y del primer responsable de la congregación, ante Dios y ante el mundo de los abandonados. Es así que para las Pascuas de 1733, todos los que iniciaron la congregación han abandonado. Solo queda Alfonso y el hermano Vito Curcio. Y Alfonso, descorazonado por esa situación, recién pudo compartir su dolor con Cristo, abandonado por los suyos, el Viernes Santo. Como le decía, quedaba Vito con Vito Curcio, y en principio también contaba con Pietro Romano, que estaba en Escala, pero él siempre hospedado en la casa de su familia vivía en Escala. Y también sabía que contaba con César Sportelli, Genaro Sarnelli, pero la gran pregunta es, ¿cuándo se le unirían? Porque Alfonso sabía que ellos dos también compartían su elección por lo más pobre y su decisión por el instituto. Con el alma destrozada, partida, Alfonso visita a Monseñor Falcoy en Castelamare, y el obispo, sorprendido por la situación que están atravesando, le dice: sepa usted, don Alfonso, que Dios no tiene necesidad ni de usted ni de nadie. Si Él quiere, sin usted, puede afianzar esta obra o suscitar otras. Alfonso queda helado y sorprendido por las palabras de Monseñor Falcoya. Se repone y le contesta: Monseñor, yo sé que Dios no tiene necesidad de mí ni de mi cooperación. Soy yo quien tiene necesidad de Él y de su ayuda. Aunque tuviera que quedarme solo, pienso cumplir su voluntad. Yo no he renunciado al mundo para hacer el papel de fundador, sino únicamente para hacer la voluntad de Dios y consagrarme a su gloria. El obispo lo abraza y le dice: confíe en Dios, Él lo bendecirá. En ese momento Alfonso sube a Escala a predicar las fiestas pascuales, es un 5 de abril. Y así también, enterado de los sucesos que está atravesando la congregación, el padre Fiorilio, quien fue quien le dio el impulso a que se decida para fundarla, se entera, dice que todo esto es producto del mal, y agrega que también que Dios no ha dicho su última palabra sobre la congregación. Y es el mismo padre Fiorilio que le pide al canónigo Torni, quien lo invita a Alfonso para poder verlo. Alfonso llega después de la semana de Pascua a Nápoles y se encuentra con canónigo Torni en la casa del arzobispo. Y Torni, que lo conocía a Alfonso y conocía su misión en Nápoles, y queriéndolo recuperar a Alfonso para que se quede en Nápoles y desista de quedarse en la congregación, le dice que si Dios hubiera querido que esta obra fuera cierta, no le hubiera quitado los medios para que
se concrete. Y en ninguna parte Alfonso podrá hacer tanto bien como en Nápoles, porque si lo que él quiere es dedicarse a los pobres, en Nápoles sobran. Alfonso le replicó: señor canónigo, sabemos bien que todo lo sucedido es obra del demonio. Yo no me voy a dar por derrotado. Todo lo que se me haya atravesado en mi camino. Mis primeros compañeros me han dejado, pero ya vendrán otros sacerdotes, ellos llenos de celo. Y si todo me faltara, aunque tuviera que quedarme solo, yo no dejaré de sacrificarme ayudando a tantas almas abandonadas. Alfonso no sube rápidamente a Escala. Valerosamente se hace presente en los lunes de las misiones apostólicas. Mientras tanto, en Escala está el hermano Vito Curcio, quien permanece solo en la hospedería, llamando a la comunidad al toque de campana como si esta comunidad existiese. Alfonso recibe la grata noticia y esperada de que César Sportelli, quien aún no es sacerdote, viene a encontrarse con él, a unirse. También se anuncia a Gerardo Sarnelli, otro sacerdote. Alfonso y Vito Curcio han pasado un año muy difícil. Se fueron prácticamente todos los que comenzaron en la congregación. Pero ahora han venido los amigos de Alfonso, amigos que no van a fallar. Y son 5 los que forman la nueva comunidad. Entre ellos Vito Curcio, el hombre fiel, César Sportelli, quien es el amigo, Genaro Sarnelli, la sabiduría y el temple, y Pedro Romano. Son excelentes compañeros. Y junto a Alfonso deciden continuar la nueva comunidad. Alfonso finalmente en mayo puede participar de una campaña misionera junto a sus compañeros, ya dándole paso a una misión en comunidad. Y es así como en Canfarnaún, muchos abandonaron a Jesús, eso nos detuvo su misión. Y Alfonso continúa el ejemplo de Jesús misionando, aunque él tuviera que quedarse solo. Ahora continúa Vivi para darnos unas consignas. Muchas gracias. Bueno, después de lo compartido en esta parte, en este bloque que se llama búsqueda y discernimiento, que es lo que caracteriza este momento histórico de la vida de Alfonso en Escala. Ya había pasado su primera conversión, su vocación de sacerdote, su opción por los más pobres y abandonados de Nápoles. Dios lo sigue llamando y le pide un poco más. Lo invita a una segunda conversión. Le muestra que hay otros que son más pobres y aún más abandonados, que son los campesinos, los pastores y los cabreros. Son los olvidados a quienes nadie les habla de Dios. Este tiempo no fue fácil para Alfonso porque tuvo que reflexionar, consultar, orar mucho, finalmente decidir y disponerse a hacer la voluntad de Dios sin demora. Muere, vuelve a renunciar al caballero napolitano y renace un hombre pobre entre los más pobres. Y allí es donde él es feliz con, como decía recién Ale, renunciar al mundo para hacer la voluntad de Dios. Discernir, orar, decidir y no perder un minuto. Y también, como yo les había comentado de María Celeste, que los laicos también estamos llamados a seguir a Dios, ¿verdad? Y si nosotros decidimos recibir ese llamado y disponernos también a hacer esa voluntad. Nosotros ahora, este equipo, este grupo del primer bloque de Estelita, Ale y yo hemos pensado proponerles unas preguntas de reflexión personal
que lo vamos a invitar a que mientras escuchen una canción, se miren a ustedes mismos, lean las preguntas, las respondan en su interior y después la vayan compartiendo en el chat. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y así comparten ustedes también las respuestas de esta pregunta, de este bloque, de esta búsqueda y discernimiento, pero esta búsqueda y discernimiento en nuestro ser. Me avisa, Ebert, si se comparte. Se está compartiendo. Y sí se escucha bien. Bien. Bien, entonces los invito a que lean las preguntas, escuchen la canción y en el chat vayan compartiendo las reflexiones, qué espíritu me mueve, en qué me apoyo para discernir, y sabiendo que en estas búsquedas se juega mi felicidad. ¿Dónde está mi felicidad? Celeste, San Alfonso, Vito Curcio, encontraron la felicidad en el seguimiento y haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que nunca es fácil, hay momentos de duda, hay momentos de obstáculos, pero cuando uno está convencido, decidido, simplemente seguirlo y ahí uno encuentra la verdadera felicidad. Bueno, los invito a escuchar. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hay fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bueno, no sé qué es lo que les ha llegado a ustedes del bloque, de la canción, pero a mí me sonaba, todo es hermoso y no cuesta nada. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Es construir el reino con Jesús, anunciarlo, transformar nuestra vida para que Él ponga su vida en la nuestra y ser realmente esa memoria viva, ser testimonios de Él para los demás. Bueno, una cosita, de esta manera nosotros con esta reflexión profunda que acabamos de hacer, voy a leer unas cositas del chat. Dice, para discernir mi apoyo en la oración, discernir en el espíritu, que el espíritu que me mueve es el santo de Dios. Dice, porque cuando empiezo a ponerme cómoda y quieta, bueno, van compartiendo, qué lindo este compartir. Como les dijo el Padre Aldo, nosotros ya con esto ya terminamos este primer bloque. Y como le dijo el Padre Aldo, y esto está grabado también, así que ya vamos a ver bien los chats. Como dijo el Padre Aldo, a la tarde se van a armar grupos en la sala. Y en ese grupo es una recomendación que les voy a ir haciendo desde ahora para que la tengan presente, y las chicas de la tarde también le van a decir, es que intercambien los celulares, para que después se trabaje en grupo de WhatsApp, intercambien los celulares, elijan un secretario para que se comunique, reciban los materiales, y puedan intercambiar las reflexiones en los grupos de WhatsApp, porque también vamos a compartir el martes y el jueves unas preguntitas, que son estas también, las de los otros bloques, para que las reflexiones la puedan intercambiar las opiniones, que en esto es más difícil porque somos muchos, ¿sí? Acá, bueno, dice, me apoyo en la oración, en la Eucaristía, de acá me encantó la frase, yo soy quien tiene necesidad de Dios. O sea, es mucho lo que hay que compartir, somos tanto y el tiempo está limitado porque ya estamos llegando al final, que los grupos van a ser reducidos y van a poder intercambiar mejor, interactuar mejor. Bueno, esperamos como equipo, el equipo en general, todos, no solo los que dimos este bloque, que les haya llegado el mensaje que queremos transmitir, de nuestra sencillez, de nuestro también ir conociéndolo, ¿sí? Nosotros también lo vamos conociendo, nos vamos enamorando cada vez más de San Alfonso, del carisma redentorista, y vamos dejando que Jesús transforme nuestras vidas. Así que bueno, después de esta reflexión profunda que acabamos de compartir, que están compartiendo en el chat, y con los ecos de lo compartido hasta ahora, que queden resonando en nuestros corazones, terminamos este primer bloque y nos vamos a encontrar, Dios mediante, a la tarde, a las 16:30. Si es posible, entrar unos minutitos antes, y si entran antes, pueden saludarse y hablar, pero a las 16:30 se silencian los micrófonos, se silencian los micrófonos porque para poder desarrollar y respetar los tiempos, queremos ser respetuosos de los tiempos, justamente para que también ustedes puedan dedicarse a las otras actividades. 16:15 estaría abierta, Ever, ya la sala, ¿verdad? Sí, así es, ya estaría abierta desde ese horario, así ya puedan ir entrando, y bueno, ya puedan ir saludándose, así ya empezamos bien horario.
el espíritu del amor. Me estoy muy emocionada por todas las cosas que estoy leyendo en el chat, me imagino que todos están leyendo, así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la tarde si Dios quiere. No sé. Hasta la tarde. Gracias, muchas Gracias a gracias todos por y hasta estar. la tarde. Hasta la tarde. Gracias, hasta la tarde. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo lo que escribieron. Y muchas gracias a Vivi, Ale, Estelita. Muchas gracias. Gracias al equipo por todo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde. Hasta la tarde, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, grupo, Hasta por la todo tarde. lo compartido. Con nuestra Mucho el bloque. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta la tarde. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde.